Una vez más nos encontramos para realizar juntos la lección divina. Hemos estado realizando durante más de 30 sesiones la lección divina siguiendo el libro de Job. Y allí pues nos quedaba el deseo de continuar todavía profundizando en algunos otros textos que nos ayuden a comprender desde la palabra de Dios la realidad del sufrimiento, la realidad que en muchos momentos nos resulta incomprensible. Hoy vamos a dar inicio a una serie de 7 textos que estaremos tomando en la lección divina, todos ellos textos del Nuevo Testamento, de diferentes libros del Nuevo Testamento, pero que a la luz de el Nuevo Testamento, a la luz de la revelación en Cristo Jesús y Cristo resucitado, queremos reinterpretar la situación de Job, nuestra propia situación. Hemos vivido un itinerario espiritual con la ayuda del libro de Job, donde nosotros nos identificamos precisamente con este personaje, y ahora vamos a encontrar respuestas que la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento sigue dándonos acerca de estas situaciones. Vamos a iniciar la lección divina poniéndonos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, pidiendo que la luz de su Espíritu Santo nos ilumine y nos conduzca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos ahora que nos acercamos a la lectura orante de la palabra de Dios. Sé tú quien nos vaya guiando en todo este camino, para que, encontrándonos con la palabra, con Cristo mismo, podamos comprender cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios y nos dispongamos a realizarla con entrega generosa, con alegría. En todo este camino, tanto de lectura, oración, comprensión de la palabra, y en nuestro camino de todos los días para ponerla en práctica, necesitamos que tú nos acompañes, Espíritu Santo. Gracias porque siempre estás con nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el itinerario que vamos a seguir durante estas 7 sesiones de Lección Divina, les decía, son textos todos del Nuevo Testamento. He seleccionado los siguientes. El día de hoy vamos a tomar el texto de la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 11, y le llamamos abajamiento voluntario de Cristo y exaltación realizada por el Padre. Después vamos a tomar el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el buen pastor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, según nos lo relata el Evangelio de Lucas 22, 39 al 46. Después vamos a tomar de la carta a los Hebreos un pasaje que nos habla de la obediencia de Cristo en el sufrimiento, Hebreos 5, 1 al 10. Siguiendo con la carta a los Hebreos, vamos a ver cómo nos presenta el autor de esta carta la entrega de Cristo en el capítulo 10, 1 al 10. El sexto texto será Cristo entrega su vida, así como nos lo presenta el Evangelio de Juan, capítulo 18, del 1 al 11. Y terminaremos este pequeño itinerario con la interpretación de la muerte de Jesús que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35, el texto de los discípulos de Emaús. Pues hoy
hacemos la lectura de esta carta a los Filipenses y tratamos de encontrar en este primer paso que llamamos lección, de encontrar el texto y resaltar los detalles que el texto tiene, saborear el texto para comprender qué es lo que dice en sí mismo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Primero, una breve introducción a esta carta a los Filipenses. El apóstol Pablo la escribe y es una carta que sale del corazón y va dirigida al corazón de los filipenses. Entre esta comunidad y el apóstol se logró un vínculo muy estrecho en el amor, en la preocupación de unos por otros. Pablo se preocupa mucho por los filipenses, pero también ellos le expresaron su amor preocupándose por él, sobre todo en situaciones que le eran muy adversas al apóstol. Entonces, es una carta que expresa una gran cercanía, expresa el gran cariño que tiene el apóstol hacia los filipenses. En la comunidad de Filipos, como en todas las demás comunidades paulinas, y como sigue sucediendo en nuestras comunidades cristianas, pues no todo era perfección. Sí habían acogido el Evangelio de una manera muy admirable. Sin embargo, también tenían sus propias dificultades. Y Pablo va a dar precisamente una palabra que oriente esos problemas que está viviendo la comunidad o los miembros de la comunidad con estos consejos. No los he leído, pero vamos a escucharlos del verso 1 al 4 de este mismo capítulo 2. Así pues, si hay una exhortación en el nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo entre ustedes un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Podemos suponer, pues, que había ciertos problemas entre los filipenses. Y Pablo les pide que le den ese regalo a él. Imaginemos a Pablo como padre de familia, que cuando ve que los hijos se enojaron, les pide, háganlo por mí. Y así ahora el apóstol Pablo. Pero la referencia que pone el apóstol es la que nos presenta aquí en estos versículos del 6 al 11. Y la introduce precisamente con este versículo 5. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo? Para comprender esto, necesitamos entender que no solo se trata de sentimientos en la parte afectiva, sino podríamos traducir con una mejor palabra
sin quitar el valor de los sentimientos, pero podemos usar el término de aspiraciones. Tengan entre ustedes las mismas aspiraciones de Cristo. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son los deseos más profundos de Cristo? Nos va a presentar el apóstol estas aspiraciones en un esquema que va a ser totalmente opuesto a las aspiraciones de Adán. Adán, recordemos, fue creado por Dios y es creado por encima de todos los seres de la creación. La creación queda al servicio de Adán. Pero Adán tiene la pretensión, instigado por el mismo demonio, tiene la pretensión de llegar a ser como Dios. No contento con ser el culmen de toda la creación, se quiere poner en el nivel de Dios y para ello desobedece a Dios. Comerás de todos los frutos de los árboles del jardín, pero de este árbol no comerás. Y es precisamente instigado por Satanás que va a comer de ese fruto porque quiere ser como Dios. Su aspiración es llegar a ser como Dios. Consecuencia de su aspiración es expulsado del jardín. Experimenta las consecuencias de su pecado. Entonces, cuando se quiere exaltar el hombre Adán, es humillado y queda incluso por debajo del nivel en que había sido creado. Nuestra condición humana quedó sometida al pecado, quedó permanentemente lastimada por el pecado. Entonces, esa es la consecuencia de la aspiración de Adán, o la pretensión que tiene Adán. ¿Cuál es la aspiración o las aspiraciones del hombre Cristo, Jesús? Siendo Dios, no se aferró a su condición divina, dice, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios. O sea, no se aferró a ser tratado como Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, y se rebajó a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Fíjense, ya Cristo, que es de condición divina, no se aferra a ser tratado como Dios, sino que se despoja libremente, voluntariamente, y se hace siervo con nosotros los siervos. Y tiene este porte de cualquier hombre. Y todavía, por obediencia, mientras que Adán en desobediencia a Dios pretende ser Dios, Cristo Jesús, por obediencia a Dios, se somete hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el movimiento descendente de Jesús. De tal manera ha querido compartir nuestra condición humana que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero muere como el peor de los pecadores, porque en todo compartió nuestra condición humana, en todo compartió nuestros sufrimientos, compartió nuestros fracasos. Y por eso se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la consecuencia de este movimiento descendente de Jesús? Dice el verso 9, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, con mayúscula, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos,
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, Dios lo exaltó. Y bueno, aquí la traducción del término está muy bien, aunque el verbo que en el griego se usa pone la preposición, o es el verbo compuesto con hiper, que habla de superioridad, ¿no? Hiper, la preposición es sobre, ¿no? Entonces, una forma de entender este verbo es lo superexaltó. Esto en la mentalidad hebrea es muy importante porque tenían la concepción de 7 niveles en el cielo. Entonces, cuando dice que lo superexaltó, o sea, lo elevó a lo más alto de esos niveles del cielo. Y le concedió, le otorgó el nombre. En el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar mucho que se haga referencia al nombre. Los apóstoles se sienten felices de haber padecido por el nombre. Y es que el nombre, en la mentalidad semítica, representa a la persona misma. Pero ¿cuál es este nombre? Porque aquí nos lo pone de manera muy acertada con mayúscula, nombre. Este nombre, que está sobre todo nombre, es precisamente el nombre de Yahvé. Recuerden en el Éxodo cuando Moisés se encuentra frente a la zarza ardiendo y que no se consume, se quiere acercar para ver más de cerca y escucha la voz que le dice: no te acerques, descalza tus pies, porque el piso que estás pisando, el suelo que pisas, es sagrado. Y Dios se revela allí a Moisés y le da el encargo de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y le dice Moisés: muy bien, cuando yo vaya ante los hebreos y me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y dice Dios en Éxodo 3, 14 al 16. Diles que yo soy, te envía. Yo soy el que soy. Este es el nombre que Dios revela a Moisés. Yo soy el que soy. En hebreo se dice Yahvé. Entonces, el nombre que recibe Jesús, que se ha humillado hasta la muerte, es el nombre de Yahvé. Siendo de condición divina, no se aferró a ser tratado como tal, se despojó, y entonces Dios le superexaltó y le otorgó el nombre de Yahvé. Le devuelve precisamente el nombre que le corresponde. Y por eso toda rodilla se dobla ante el nombre de Cristo Jesús. Y toda lengua, aquí viene una alabanza litúrgica, toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. Y aquí usa el término Kyrios. Kyrios, que traduce, cuando se hace la traducción griega de los 70s del texto hebreo al texto griego, sistemáticamente los traductores van a usar el término Kyrios cada vez que en el Antiguo Testamento aparece Yahvé. Entonces, es el nombre de Dios y ante el cual Moisés se tuvo que descalzar sus sandalias porque estaba frente al Dios Santísimo. Isaías en el templo va a tener la visión de la gloria de Dios y escuchará a los querubines que cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor. No solamente es santo, sino el 3 veces santo.
o sea, el Santísimo, ¿no? El Santo de los Santos. Entonces, es el nombre que recibe Cristo y por eso toda lengua confiesa en la asamblea litúrgica que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y este para gloria de Dios Padre es la finalidad de todo este camino de descendencia y exaltación que hace Jesús. No busca incluso Cristo Jesús su propia gloria. No solo cuando se despoja de recibir esa gloria que le corresponde, sino que el Hijo de Dios glorifica al Padre Dios. Y lo va a decir muy claramente en el Evangelio de San Juan. Yo no busco mi gloria, busco que el Padre sea glorificado. Y mi Padre es glorificado por mis palabras y es glorificado por mis obras. Aún el Hijo, que ya en este movimiento de exaltación merece toda alabanza, el Hijo, esa alabanza la presenta a su Padre Dios. Este es el texto. Es un texto muy rico que vale la pena estarlo leyendo y releyendo y siempre van a ir encontrando, verán, cosas muy nuevas. Vamos ahora a pasar a la meditación. Tratamos de nuevamente leer el texto, pero ahora preguntándonos qué nos dice a nosotros este texto. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Nuestra tendencia humana es a tener las aspiraciones del hombre Adán. Pero el apóstol y hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a tener más bien los sentimientos, las aspiraciones de Cristo Jesús. Que sepamos despojarnos de todo aquello que podría ser honor, que nos dé gloria, con lo que nos podamos sentir bien frente a los demás. Y que entonces sepamos aceptar las situaciones que la vida nos va presentando y que nos llegamos a sentir humillados por esas situaciones, porque estamos compartiendo con Cristo el despojarnos. Por ejemplo, puedo sentirme humillado cuando las personas se están burlando de mí. Y aunque yo tengo el derecho a la buena fama, al respeto a mi persona, me despojo libremente con Cristo de ese derecho, no me aferro a reivindicar para mí ese derecho, sino que me despojo de ello, ofreciéndome con Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Pensemos en la enfermedad, tema que nos ha ido ayudando a reflexionar durante estos meses. La enfermedad nos humilla y es que tenemos derecho por nuestra propia naturaleza a la salud. Y cuando somos golpeados por la enfermedad nos sentimos humillados. No solo porque experimentamos limitaciones físicas, incluso
en nuestra interioridad. Nos sentimos muy limitados, nos sentimos tristes, a veces solos, que nadie comprende nuestra situación. En fin, son tantas las situaciones que nos humillan cuando estamos viviendo la enfermedad, pero si me quiero aferrar al derecho que tengo de no ser humillado por la enfermedad, pues voy a sufrir mucho más. Pero si teniendo los mismos sentimientos y las mismas aspiraciones de Cristo Jesús, me despojo también de mi derecho de tener salud y comparto con Cristo mis sufrimientos hasta sentirme con Él en la cruz, entonces estoy viviendo ese camino de humillación, abajamiento, un camino de kenosis, que llamamos en la teología. Ese despojarme, no solo del que los otros me despojan, sino que cuando me están despojando, yo mismo me despojo, no pongo resistencia a eso con lo que me están humillando, pero por unirme a Cristo. Y entonces con Cristo llegar incluso hasta la cruz de mis sufrimientos, la cruz de mi enfermedad, la cruz de X cosa, la comparto con Cristo. Por eso Dios lo superexaltó. No solamente me quedo allí, sino que con Cristo vivo la experiencia de ser exaltado con Él. Si estoy participando con Cristo de los sufrimientos, también estoy participando con Cristo de esa exaltación que el Padre hace. Y es cuando nosotros experimentamos una manera diferente de vivir esas humillaciones que estamos experimentando. Es cuando nosotros nos abrimos a un modo nuevo y experimentamos cómo esos sufrimientos unidos a Cristo, ya desde este momento, no solo cuando lleguemos a la gloria del cielo, sino ya desde este momento nos están uniendo con el Cristo glorificado, con el Cristo resucitado. Y entonces, aquí mismo, en mi sufrimiento, experimento paz, alegría, de que esto que estoy ofreciendo junto con Cristo en su cruz está siendo, el Padre me está glorificando ya con Cristo, y todo esto es para gloria de Dios Padre. Mis sufrimientos que hoy comparto con Cristo y que ofrezco como siervo que está siendo humillado, los ofrezco a Dios, se convierten para mi salvación, para la salvación del mundo y para la gloria de Dios Padre. Y entonces vivimos de una manera muy diferente esas situaciones kenóticas, esas situaciones de humillación, cuando los demás nos quieren abajar y nosotros voluntariamente aceptamos abajarnos, entonces experimentamos cómo el Padre Dios nos está llevando con Cristo a una experiencia nueva. Y por eso, los consejos que el apóstol había dado en los versos 1 al 4 tienen ahora una nueva significación. Vamos a volverlos a leer. Con esto cierro la meditación, que nos dice a nosotros la palabra de Dios, que teniendo los mismos sentimientos y aspiraciones de Cristo Jesús, ahora sí, entre nosotros dice, así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, o sea, si tenemos todos esos, le reconocemos a la palabra de Dios, ¿no? En definitiva,
esas maneras de hacerse presente en nuestra vida, colmen mi alegría teniendo un mismo sentir, el de Cristo Jesús, que lo compartimos entre todos, un mismo amor, el amor de Cristo que le llevó a entregarse hasta la muerte y muerte de cruz, el amor del Padre que lo exaltó y que nos está exaltando a nosotros juntamente con Cristo, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria en el esquema del hombre Adán, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo y sin buscar el propio interés, como Adán, sino el de los demás, como lo hizo Cristo. Entonces, bajo esta perspectiva del esquema de las aspiraciones de Cristo Jesús, de su abajamiento y exaltación, la convivencia con nuestros hermanos, y todos estos son consejos muy humanos. Esta convivencia humana a que estamos llamados a realizar con nuestros hermanos nos va a llevar precisamente a vivirla como Cristo Jesús. Vamos a pasar ahora a la oratio. ¿Qué nos hace decir este texto de la palabra de Dios a Dios mismo? Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano Jesús, más que en otros momentos, hoy te sentimos como nuestro hermano. No te aferraste a la gloria que te correspondía como hijo de Dios, sino que despojándote de ella, te hiciste semejante a nosotros y quisiste compartir nuestra condición humana en todo. Desde luego no en el pecado, pero sí en todas esas fragilidades, debilidades que experimentamos, en el sufrimiento. Y por eso te podemos llamar hermano, no solo de labios para afuera, sino desde el corazón. Jesús hermano, gracias porque nos has mostrado con tu propio ejemplo un camino nuevo que plenifica al hombre. Y por eso, hermano Jesús, gracias porque nos enseñas a vivir dignamente esas situaciones de humillación. En la dignidad de los hijos de Dios, no en la pretendida dignidad que se vuelve imposición, que se vuelve soberbia, sino en la dignidad de los hijos de Dios, que sabemos contigo aceptar voluntariamente, despojarnos de nuestros propios derechos para hacer bien a los demás. Hermano Jesús, gracias porque nos introduces por diferentes circunstancias por este camino que nos une
tan estrechamente contigo. Gracias porque en tu exaltación no vas solo, nos llevas a nosotros. Y por eso hoy sentimos, aún en medio de nuestras situaciones de humillación, sentimos que estamos compartiendo también contigo ya la gloria, gloria que nos espera en plenitud cuando lleguemos al cielo, pero que ya desde ahora nos compartes y nos da alegría y nos da fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, porque nos has mostrado el camino que realiza plenamente al hombre. Y contigo todo esto lo queremos ofrecer para gloria de Dios Padre. Vamos ahora a pasar a la contemplación. Una cuarta lectura del texto de la palabra de Dios, preguntándonos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide la palabra de Dios que hoy acogemos. Tengamos esta mirada sapiencial de la palabra de Dios para tratar de comprender por dónde nos quiere llevar el proyecto de Dios en nuestra vida. Tengan los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué conversión nos pide el Señor? Yo quisiera tomar una frase muy bella que el Concilio Vaticano II nos da en el momento en que está tratando de poner en su justo valor al hombre, y dice: Cristo es el hombre que le revela el verdadero sentido del hombre al hombre. Parece un juego de palabras, pero es toda una verdad de fe muy hermosa. Cristo es el hombre, porque se hizo hombre como nosotros, que le revela a la humanidad, al hombre, a todo hombre, el verdadero sentido del hombre. Solamente en Cristo Jesús encontramos el verdadero sentido de nuestra humanidad. Si realmente queremos plenificarnos como personas, solamente en Cristo Jesús es como podemos encontrar esa plenitud de realización. El ejemplo lo tenemos desde luego en todos los santos que se unieron de tal manera con Cristo que fueron viviendo este camino kenótico y de exaltación junto con Cristo. Pero de entre todos los santos podemos resaltar precisamente a los mártires que se unieron de tal modo con Cristo que compartieron esta humillación hasta la muerte. Renuncian a su propio derecho a vivir para compartir con Jesús los sufrimientos, la muerte, como testigos de este evangelio que Jesús nos está comunicando, y por eso entregan su vida. Pensemos, por ejemplo, en el caso de San
San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano. Él se naufragó y llegaron pues a las costas de Filipinas. Allí pues los toman como prisioneros, pudiendo San Felipe liberarse apelando al derecho de naufragio. Se hace uno con sus hermanos filipinos por dar testimonio de Jesús. A ellos pues los van a matar precisamente porque se están convirtiendo al cristianismo y por eso los van a martirizar. Y San Felipe, pudiendo librarse de la muerte por ese derecho de naufragio o de ser náufrago, y llegar a México, donde iba a llegar pues precisamente a ser ordenado sacerdote, entrega su vida allí como mártir. No se aferra a su propio proyecto, a su derecho, sino que comparte con sus hermanos la misma suerte de ser testigo de Cristo ante la muerte o con su propia muerte. Y así como San Felipe de Jesús, todos los mártires que han dado su vida por amor a Cristo y siguiendo este camino kenótico de Cristo, confiando en que el Padre Dios los rescata aún de la muerte. Entonces, estamos llamados nosotros a vivir este camino también de unión tan estrecha con Cristo Jesús, que aún en esas situaciones humillantes, vuelvo a repetir, sea cual sea la situación que estemos padeciendo, que en esa situación sepamos que nos estamos uniendo con Cristo y esperamos con Cristo participar de la gloria de la resurrección. Por eso, desde los primeros siglos, el martirio ha sido tan reconocido por la Iglesia, por los seguidores de Cristo, y ha sido tan valorado. Cuando nosotros, con esa actitud kenótica, sabemos vivir nuestro propio martirio, aunque no lleguemos a derramar nuestra sangre por el odio a la fe cristiana que otros tengan y por eso nos llegan a matar, pero sí, en cada situación que nos hace sufrir, vivamos con esta actitud martirial de testigos de Cristo que estamos recorriendo la misma suerte. Frente a esta mirada de la realidad desde la perspectiva de Dios, ¿qué compromiso quiero asumir para realizar en mi vida? Damos este último paso de la acción para concluir este itinerario de la lección divina. Yo quiero expresar delante de ustedes mi compromiso de seguir aceptando cada situación que la vida me presenta, así como viene, y queriéndola vivir con estas aspiraciones de Cristo Jesús. Quiero seguir esforzándome por despojarme de esas aspiraciones de Adán, que en muchos momentos marca mi propia vida, pero seguirme despojando de ello para más bien revistiéndome de Cristo Jesús, haciendo mías sus aspiraciones y sus sentimientos, poder con Cristo también seguir entregando mi vida en las situaciones concretas que se me van presentando. Formula tú también tu propósito, tu compromiso. Escríbelo si esto ayuda para que lo tengas presente y lo sigas recordando en todo momento. Vamos a concluir esta lección divina dando gracias a Dios por que nos ha concedido este regalo de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en tu plan de salvación tienes un lugar especial para nosotros,
junto con Cristo. Hoy nos ayudas a comprenderlo un poco más y nos animas para seguirlo recorriendo con gran confianza, y todo esto lo queremos vivir para tu gloria, porque en tu glorificación pues está precisamente nuestra salvación. Gracias, Padre, y aunque el ser agradecidos hoy no aumenta en nada tu gloria, sí nos ayuda para nuestra salvación. Por eso hoy te agradecemos, te glorificamos y caminamos con Cristo este camino de abajamiento para que tú seas quien nos exalte junto con Cristo. Gracias por ayudarnos a comprender tu palabra, tu proyecto para nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima Lección Divina. Seguimos en este camino, este itinerario de vida espiritual, a la luz del libro de Job, pero iluminándolo con los textos del Nuevo Testamento. Dios los bendiga. Dios, que es Padre amoroso, está siempre con nosotros.